Inéditos e inconclusos, un podcast para aprender de la vida en otras vidas, con Juan Fernando Mejía Mosquera y Ernesto Priani Saizó. Ernesto querido, estamos aquí ante una obra desconcertante. Entonces, por favor. Yo, la verdad es que no quería que te interrumpieras de lo que estabas diciendo, pero es que en realidad este comienzo del episodio. Pero bueno, puede ser la mejor manera de comenzar, porque estaba a punto de contarte que cuando nos pusimos a la tarea de leer el tema de hoy, que es Confieso que he vivido de Pablo Neruda, que tiene el subtítulo de Memorias, que vamos a discutir, iba yo leyendo las primeras páginas y me encontré con una cosa que yo me había aprendido al inicio del bachillerato de memoria. O sea, ¿te acuerdas? Estábamos comentando cómo todo el mundo se sabe Me gustas cuando callas, Ajá, sí, sí. de los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda. Pues vamos leyendo los primeros capítulos y me encuentro con una cosa que se llama las palabras, que me parece una cosa muy linda, o me lo parecía entonces, cuando me lo pusieron a leer en el colegio. Ok. Está al final como del segundo grupo de recuerdos de Neruda, que se refiere fundamentalmente a su infancia. Ujú. Y allí él ya descubre una cosa que me parece muy interesante y que la hemos visto ya en varios escritores, cómo descubren muy temprano que su vida, buena parte de ella, transcurre en habitar o habitando el lenguaje. Mm. Y Neruda mismo, al mismo tiempo que va celebrando todo el tiempo la naturaleza de su patria, de su Chile, de su sur profundo y lluvioso y frío, también va hablando de los nombres y estaba hablando de los araucanos y del lenguaje araucano y de los nombres de los lugares y de cómo de los lugares, como los araucanos no leían, entonces no tenían letreros las almacenes ni las tiendas, sino que tenían figuras enormes. La zapatería tenía un enorme zapato y cosas así. Entonces hay un texto que nos enseñaron en el colegio y que nos dijeron hay que aprendérselo de memoria. Entonces, gracias a esa página, pude reconciliarme yo estaba como teniendo una dificultad con la prosa Ujú. de Neruda, que me pareció rarísimo, Sí, sí. porque si alguien tiene ritmo para escribir es un poeta como él. Ujú. Y justo ahí fue como que logré enganchar. Entonces, en la página, te voy a leer un poquito. ¿Puedo? Ok. Sí, sí, venga, leámosle Un poquito, casi, sí, sí. a nuestro auditorio. Eh, en la página 58 dice, todo lo que usted quiera, sí, señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben, las que bajan. Me posterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto, las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos. Tienen de todo
lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Qué buen idioma el mío. Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Esos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más he visto en el mundo. Todo se lo tragaban con las religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra, pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí, resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando, se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Ahí ya está la polémica. Claro, Elías, Es hermoso, pero tú quieres agarrarte de los pelos con este hombre por eso, inmediatamente. la Ayuso estaría feliz con este pasaje de Neruda. Diría, miren, miren, ¿no? Neruda tiene razón. Sí, además Neruda, que cuántos años vivió en México, Uf, está ahí, está ahí. pero vivió en todos lados, Neruda. Es una cosa de un Ah, vagabundeo. bueno, sí. Sí, bueno, por lo menos sí es muy divertido, pero bueno, pongamos orden porque nosotros tenemos una idea que queremos discutir. Y tenemos un montón de asuntos que tratar. Entonces, ¿cómo es la idea? Yo quisiera un poco plantear dos problemas de entrada. Mm, Un problema es, a lo largo de todos los episodios que hemos hecho de Inéditos Inconclusos, hemos ido creando, digamos, como ciertos caminos o ciertas puertas que nos llevan a explorar ciertas formas de vida de una manera distinta a otras. ujú. Por ejemplo, hemos abierto la puerta de los intelectuales machos latinoamericanos y hoy enfrentaremos a un nuevo espécimen dentro de esa línea De de la reflexión. misma, sí, sí, un tremendo ejemplar de esa especie. Exacto. Y hemos abierto también, por supuesto, la puerta de la vida de las mujeres, de las vidas de las mujeres filósofas, que seguiremos cultivando y que nos ha llevado a ciertos caminos. Y hoy veía que también hemos abierto la puerta hacia las vidas de personajes que vivían en Inglaterra en la época victoriana y en los primeros 20, Ujú. ¿no? Sí. Claro que hemos empezado a abrir otras puertas, como las vidas del siglo XX. Nos hemos ido, por supuesto, y tenemos un gran camino recorrido con los filósofos. Entonces, claro, a mí me parece que es interesante cómo hemos ido construyendo esto y que este episodio cae justo en la primera categoría que había mencionado, que es la de la intelectualidad macha latinoamericana. Sí, sí. ¿No? Ese sería el primero de los problemas. Y el segundo de los problemas es que creo que hoy tenemos un episodio muy difícil porque a diferencia de todos los episodios anteriores que hemos hecho, el personaje del que vamos a hablar, es decir, el poeta chileno Pablo Neruda, nos cae muy mal por sus memorias. Mm. Esto, por supuesto, no necesariamente implica que nos caiga mal en general, pero Sí, no lo vamos a cancelar, no, no, no lo vamos a cancelar, no vamos a decir que es una cosa. no vamos a denigrar de él, pero sí tenemos un problema de perspectiva. Hay que hacer como una especie de disclaimer para Exacto, los oyentes que seguramente ya habrán llegado pensando que amamos a Neruda. Hombre, yo creo que lo amaba más antes de leer Confieso que, o exacto, sea, que me gustaba más antes de Confieso que he exacto, vivido. exacto, porque justo, justo lo que son unas memorias muy difíciles de leer y a lo largo de las memorias, por lo menos parece que fue la experiencia compartida, el personaje que aparece ahí no es un personaje grato, es un personaje arrogante, a veces clasista, antipático en términos generales. No sé, es realmente complicado, ¿no? Bueno, pero voy a sumarle
otro tema, que a la dificultad, porque Ok. cuando este episodio salga, ya se sabrá el resultado de las elecciones en Colombia. ¿Y por qué digo esto? Porque yo he estado preparando toda esta lectura mientras recibimos los ciudadanos colombianos todo un embate de publicidad política, información política, llamados, exhortaciones, pedidos de votos, datos de encuestas, un montón de cosas. Y la cuestión del compromiso político de los artistas, de los intelectuales y del compromiso político con la izquierda es súper, o sea, ha sido súper relevante en los últimos días. ¿Quién sabe cuando Nacho tome la decisión de cortar esta parte en el futuro, quién será el presidente de Colombia? Si nos mirarán mal por no abrazar la figura del poeta comunista o si nos mirarán bien, que tampoco queremos, no queremos, no queremos que nos miren bien en ese caso, pero bueno. Inéditos e inconclusos. El punto es, tenemos a alguien que está narrando una conversión ideológica muy radical desde el comienzo de sus memorias y que desarrolla una fidelidad Ujú, no solo por el comunismo como ideología, no solo por el Partido Comunista como agrupación política, sino por la Unión Soviética ujú, ujú, y con unas posturas muy complicadas ujú. y una relación muy complicada con Stalin y con la China maoísta de la Revolución Cultural. Exacto. Todas esas cosas son muy difíciles de ver cuando uno trata de, generalmente cuando hemos leído las biografías, tratamos de ponernos del punto de vista del autor Ujú, y de acercarnos a él y tratar de comprenderlo lo mejor posible, aunque haya distancias, porque siempre las hay. ujú. Pero en este caso, a mí se me complicó la tarea, porque estábamos viendo a un hombre emocionarse. Yo no, o sea, y entonces ahí comienzan mis dudas. Yo no sé qué tan sinceramente. Es que ese es parte del problema, porque yo comparaba esto con lo que hemos leído, por ejemplo, de Vasconcelos o de García Márquez, Ujú, y digamos, cada uno a su manera trata como de justificar sus decisiones, ¿no? O sea, incluso en el caso de Vasconcelos, que es una barbaridad lo que hace de irse con su amante en plena turbulencia política, de alguna manera trata de justificar por qué lo hace, cuál es la emoción que lo arrobaba y por qué renuncia a unas cosas y no a otras. Y García Márquez hace algo muy parecido, es decir, desde su propia perspectiva, qué iba encontrando, qué le abría las puertas, qué lo iluminaba, por qué se iba, por qué se acercaba a una cosa, por qué renunciaba a otra. Pero aquí no, o sea, aquí no discute sus decisiones, no nos dice por qué abraza el comunismo, por ejemplo. No nos dice, hay una parte que es muy significativa, porque ha llegado la crítica al estalinismo y ya empieza a haber dudas sobre el comunismo ruso, y él reconoce que hay, pero al mismo tiempo no nos dice por qué entonces continúa apoyándolo y distanciándose de aquellos que a su vez se distancian del comunismo soviético en ese momento. No da cuenta de nada, es lo que yo quiero decir. No nos dice por qué. sí, a mí me pareció muy significativo. O sea, el mismo tipo de problema, pero digamos, saquémoslo del ámbito político. A mí me llama mucho la atención que este hombre se casó 3 veces, Ujú, que cada vez que vivió con alguien, la convivencia se prolongó por años, ujú, por muchos años, y que debió haber tenido, o sea, relaciones profundas y significativas con sus 3 esposas, pero no dice nada de sus relaciones, o sea, no dice nada de sus matrimonios. Menciona a Matilde Urrutia, le dedica media página, no una página entera, ujú, y dice que todo lo que tenía que decir de ella ya lo dijo en los 100 sonetos de amor. ujú. A mí eso me parece insuficiente. Sí, claro. Pero eso nos ayuda a comprender, tal vez, o sea, como para darle el beneficio de la duda al libro, y es que no estamos delante de una autobiografía ni de unas memorias. Entonces, nosotros proponíamos la idea de que Confieso que he vivido es una sucesión de recuerdos de Pablo Neruda, más que una autobiografía o unas memorias.
Gabriel García Márquez, en Vivir para contarla, que desarrollamos minuciosamente, muy pronto nos revela una hipótesis, o sea, desde el título nos revela una hipótesis. Ujú, Esto no es lo que ocurrió, esto es lo que yo recuerdo para contarlo. ujú, Las cosas o sea, mi vida es según la recuerdo para contarla, ujú, y en ese sentido hay una enorme posibilidad de que esto tenga un arco narrativo y una secuencia y los nexos causales y que mucho de ello sea un trabajo de ficción. ujú. ¿Sí? ¿Te acuerdas que nos impresionaba cómo este Gabo resolvía los problemas casi que como si tuviera una madrina que le abriera las puertas todo el tiempo? Exacto. Ajá. Pero bueno, pero Gabo se toma ese trabajo Ujú, de encadenar las líneas narrativas de la historia de sus padres, ujú, de la historia de su familia, de la historia propia, individual, de cómo se hace escritor, que es el tema de Vivir para contarla. ujú, Eh, Vasconcelos. ujú. Vasconcelos dice que todo es muy discontinuo, pero Vasconcelos tiene una tarea Sí, sí. y se pone a ella, se la plantea y la cumple. Ujú, ujú. Aquí es muy interesante porque Pablo Neruda opta por la confesión, Mm, ¿no? O sea, eso es lo que está en el título. Y entonces, claro, eso ya le da un eco muy, muy particular, es otro género. justo por eso. O sea, inmediatamente uno piensa en las confesiones de San Agustín, de las que ya hemos hablado aquí, O en las de Rousseau. o las de Rousseau. Y entonces, claro, uno dice, confesiones quiere decir, o sea, es cierto que algo descubre que no había contado, ¿no? O sea, sí hay como algunas, Revelaciones. revelaciones, por decirlo así, incluyendo una violación. Pero de esa ya hablaremos un poco más adelante. Sí hay alguna revelación, pero lo que no hay, insisto, es un llamado a cuentas, es decir, él no se llama a cuentas, que forma parte, digamos, de la estructura de la confesión. De la confesión, claro, claro. Incluso si lo que buscaras fuera defender tus actos Mm, por vergonzosos que fueren. sí, sí. Sí, Rousseau nos dice por qué da en adopción a sus hijos, Ujú. para que el Estado los sostenga. Sí, claro. Sí, y explica por qué eso es una opción racional. Hay muchas cosas que Pablo Neruda hace aquí de las cuales no da razón. Exacto. Y a mí eso es lo que llama la atención y lo que hace que entonces muchos de los recuerdos parezcan no necesariamente impostados, pero faltos como de algo, Mm, ¿no? Es decir, porque yo, sí, yo puedo contar lo que tú quieras, yo puedo contar que fui a Cuba cuando era joven y que estuvo muy divertido, pero no, ya si digo que estuvo muy divertido, ya te estoy diciendo algo acerca de mí, ya te involucras. exacto, y eso no lo hace él. Sí, ahora, esto puede obedecer a una opción ideológica, o sea, perdón por insistir en el punto, Claro. ¿Eh? pero ¿recuerdas? Ujú, Él toma la decisión de hacerse o de ser, o más bien como que reconoce su vocación de comunista ujú. en el final de la Guerra Civil Española. En español, así es. Es una narración interesante. Ujú, Y él dice una cosa interesante al contar esa historia, y es que la Guerra Civil Española fue un terreno fértil para la poesía. Los poetas y la poesía fueron parte de la lucha, claro, y eso es cierto. absolutamente. Y él lo vive de primera mano con las figuras más importantes, Antes de la generación del 27, sí. todos, o sea, Todos. es amigo de Lorca desde antes, Ujú. pero después se conoce con Con todos, Miguel Hernández. es protector de Miguel Hernández, Sí, sí. es amigo de Rafael Alberti, de todos, De todos. Los conoce a todos. todos los grandes poetas españoles de la generación. Sí, sí. Eso es indudable, pero fíjate, qué bonita hipótesis sobre o sea, Ujú. pues una hipótesis que biográfica, literaria y políticamente nos interesaría ver Más de cerca. más de cerca. Sí. ¿Por qué dices eso? Ujú, Y él toma en ese momento la dirección contraria, no solo para la poesía, sino para su vida. ujú. Y es, voy a abandonar el subjetivismo Exacto. de mi poesía anterior. Ujú, Y para él entonces entendemos, el subjetivismo implica el sentimentalismo, ujú. la parte romántica, el melodrama de la existencia.
Entonces uno dice, claro, en favor de qué vas a tomar esa decisión? Él dice, pues es que el sujeto es colectivo. O Ujú, sea, el protagonista es el pueblo. ujú, De lo que se trata es de la lucha del pueblo. ujú. Y yo creo que esa lucha del pueblo es un concepto ideológico, no es una narración de las luchas del pueblo. Sí, claro. Hay unas anécdotas. Ujú. A mí me gustó mucho el pasaje cuando él cuenta que se hace senador. Perdón que esté, perdón que esté desordenado en los temas, pero pues En el hilo narrativo. en el hilo narrativo, pero pues si lo hace él, ¿por qué no lo va a poder hacer yo? Exactamente es lo que te iba a decir yo. Exacto, es decir, va dando brincos por todos lados, Sí, pues sí. por qué nosotros no? Entonces, esa sección sobre su labor y sus relaciones con el distrito que representaba, con las personas de la minería del norte, que son muy distintas a él, que es un sureño Mm, de la parte más lluviosa y llena de bosques. Él termina siendo senador en representación de los obreros de la minería del cobre y de la sal en el desierto de Atacama y en todos los distritos del norte de Chile. Y allí uno le ve una gran emoción al hacerse parte de la vida cotidiana, de las casas ujú. que lo acogen, de las comidas que comparte, de las personas a quienes les estrecha la mano. Entonces uno dice, le salió el alma a Neruda en el relato, por fin. Exacto, sí, sí, sí. Pero en un momento dado, entonces el tipo comienza a hablarnos de la lucha sindical Ujú, y eso es importante. Yo sé que es importante. claro. Y yo sé que el sujeto Pablo Neruda, o sea, la poesía a la altura de ese momento, que es el final de los 40 en Chile, Ujú. es hablar de esas luchas. Eso es así. Así es. Ujú, Eso es así. Y entonces él está siendo sincero en ese sentido, claro. pero uno encuentra que esa sinceridad, extraño en un poeta tan elocuente, Ujú, y en el vocabulario de la ideología. Perdón. claro. Entonces no se me hace tan poético. Sí, fíjate que sí coincido contigo, pero digamos, no sé qué peso darle a eso. Hay momentos en que me queda claro que está representando el papel del representante popular, del interesado en las luchas obreras, y entiendo que lo haga, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos, si quieres, como volviendo hacia el principio de su vida, los recuerdos de la infancia hasta que empieza a trabajar en periódicos y se hace, en fin, ya viaja a la ciudad, está en Santiago. Ujú, Antes de eso, me queda claro que hay una deliberada intención como de, digamos, yo entiendo que es como tratar de ser muy honesto en, yo solo me acuerdo de este cachito ujú, y es lo único que voy a decir. Es decir, y llegué a aquella cabaña, y me acuerdo que pasó esto, no hay más, ujú. ¿no? Pero, por ejemplo, no nos cuenta nada de su educación o muy poco de su educación. De esa no da cuenta. Entonces, no sabemos tampoco cómo se convierte en poeta. Sí, Es algo que tampoco nos sí, dice. es como si hubiera nacido poeta. Exacto, como si hubieras nacido poeta y fuera un poeta genial desde la primera vez que escribió. Lo cual entiendo, estamos hablando de gente que ha ganado el premio Nobel y que se le reconoce un talento poético extraordinario, pero hay algo, digamos, yo insisto que cuando uno empieza a omitir cosas, es que hay una parte de sí que no quiere reconocer o que no le gusta o que prefiere favorecer esta imagen de sí mismo, así como García Márquez es el hombre afortunado, ¿no? Ujú, La fortuna le abre todas las puertas a pesar de que sí. él se Es empeña, el hombre amado por los amigos, el tipo más querido del mundo, exacto, ¿no? Él se empeña en ser. porque es escritor además. Escribe para que lo quieran y la gente lo quiere. Exacto, él se empeña por ser un desastre, pero la gente lo quiere, ¿no? Los amigos Ujú, lo quieren, las prostitutas lo quieren, todo el mundo quiere a García Márquez. Eso es, ujú. o sea, es una bonita imagen del mismo, ¿no? Que todo el mundo lo quiere. Sí, sí, pero él se toma el trabajo de construirla virtuosamente. Exacto, y aquí la impresión es, hay algo ahí que no nos quiso contar, que a lo mejor no va de acuerdo con el personaje que se ha construido
de sí mismo. Y aquí, digamos, brinco un poco hacia cuando ya es un poeta consagrado y entonces lo que cuenta siempre con mucha emoción y es algo en lo que recala una y otra vez y que cuenta todo el tiempo son las lecturas públicas de poemas. Ujú. O sea, cuando le lee a los obreros, pero también cuando lo reciben en el estadio y entonces lee, Sí, ¿no? Y cuando lo llevan a no sé dónde y entonces hay una multitud y lee el poema, ¿no? sí. Que es como la figura que le gusta a él, o sea, es la que está queriendo Sí, construir. total. Además, la reflexión que hace en ese momento, yo creo que son varias versiones de una misma idea, que es mi poesía Ujú, le estaba dando o un arma o una voz o una representación a este colectivo. ujú, O sea, por medio de mi poesía logramos tal cosa. Y yo estoy dispuesto a afirmar rotundamente que eso es verdad en la Guerra Civil Española con todos los poetas, ujú, que la guerra la libraron a punta de poemas Lorca y Hernández y todos ellos. Y pasaron cosas ujú, que tensionaron la identidad de la nación española y que duraron para construirla y reconstruirla tantas veces cuanto fue necesario, en el exilio y en el regreso, y todo eso, o sea, yo no estoy negando que la poesía tenga esa fuerza, ujú. lo afirmo. Sí, claro. A lo que me refiero es a tener mi sospecha está en si Neruda nos está diciendo que la poesía, que su poesía tiene ese poder, Exacto. como una especie Ujú. de postulado político a priori, y no, Sí, claro. O sea, que su gran lucha política era escribir poesía, sí, ¿no? y que era eficiente, Ajá. que lograba algo con ello. Exacto. Inéditos e inconclusos. Ahora, hay una cuestión, y es que el tipo sí tiene una celebridad apabullante Apabullante. Sí. y que hay un amor del pueblo por él. Ujú, Y entonces uno dice, ¿en qué consiste la acción redentora, representativa, constructiva de la poesía? En que el pueblo se ve de algún modo en el poema ujú, y al saberse allí, cantado por el poeta, entonces ama al poeta. ujú, Y ciertamente uno podría decir, este poeta es un poeta amado, ujú. especialmente, a mí me llama mucho la atención la entrada de Neruda en Buenos Aires en la juventud, Ajá. cuando van y leen juntos el discurso ese pasaje es lindo. Es muy lindo. Yo sí creo, o sea, es una hipótesis. Yo tengo la impresión de que la primera parte, es decir, la que habla de la infancia y de la juventud, la escribió en un momento distinto del resto. Sí, Porque esa parte está mucho más lograda, es mucho es más fresca, más fresca, más emotiva. sí, Y luego, sobre todo a partir de la guerra civil en adelante, sí, me parece que eso lo escribió en otro momento en donde ya tenía otra distancia respecto a sí mismo y quería decirse otra cosa, ¿no? es verdad. Es la impresión que yo Sí, no, y hay unos sucesos de su vida que relata, o sea, por ejemplo, entonces está él encontrándose con Federico García Lorca, tengo. a quien no conocía, pero que presentía de alguna manera, y se encuentran en Buenos Aires. Ujú, ujú. Les van a dar a los dos un premio del Club de Escritores y deciden hacer juntos Un discurso. un discurso leído a limón, dicen, como los toreros que torean juntos con el mismo capote, Ujú. Al alemán. en honor al Rubén Darío, Ujú. como el gran poeta Latino. de la lengua castellana, de la lengua española. Ujú. Y es una brutalidad maravillosa. Sí, Es, sí. es, es, es creativo, es rotundo, es sincero, es alegre, está lleno de humor Ajá. de los dos lados. Además, Sí, sí. Neruda transcribe el discurso completo. O sea, de todas las cosas que hizo en la vida, si uno dijera por el número de páginas que le dedica, esa es una de las más importantes. Esa es una de las más importantes, sí. Sin duda. Porque además eso es lo que se pierde en el humor, el sentido, porque luego se va convirtiendo en un señor que le molesta
que no lo atiendan en un restaurante y que no le abran la puerta y que no lo reciban como esperaba, ¿no? Ujú. Y en cambio esta espontaneidad, esta picaresca Con Lorca. con Lorca es buenísima. Y yo tengo una anécdota además, cuando lo leí dije, no puede ser. Hay un pasaje que cuenta de un personaje peculiar que él conoce, que le dice a otro poeta, es que no recuerdo exactamente de quién hablan porque son personajes que no conozco, Ujú. que le dice, cuando te mueras, te voy a ir a brincar, ¿no? ¡Ay! ¡Qué cuento tan fantástico! Sí, señor. Fantástico, es fantástico esa historia, ¿no? Es una historia muy buena. Es una historia muy buena. Y entonces, efectivamente, esta persona, que además era una persona como muy extravagante, cuando se muere el poeta en cuestión, pues llega al funeral y efectivamente brinca sobre el ataúd. Sí. Un hombre que tiene la pasión y ya tiene como un récord de A brincar. qué poetas ha brincado en su velorio. Exacto. Dios mío, es un cuento muy raro. Es un cuento muy raro, pero la verdad es que no lo encontré, pero es un cuento que me lo contó mi padre, No digas. atribuyéndoselo a alguien más, no a Neruda. O sea, había otra fuente para el mismo relato. Yo es lo que creo que hay otra fuente. No pude encontrar ninguna otra fuente. Digo, no busqué exhaustivamente, pero no. Pero entonces No, pero eso no debe ser nada fácil. exacto. Entonces me, Bueno, pero había muchos poetas en esa, o sea, había muchos poetas argentinos en esa reunión. Y exacto. ese cuento es tan bueno que lo puede haber contado, lo contaron varios, Que seguramente algún otro poeta argentino lo puede haber contado, ¿no? seguro. Pero a mí lo que me hizo pensar fue porque, digamos, la descripción que hace es tan buena y es tan, o sea, muestra muy bien, digamos, porque de nuevo es de esta parte en que es pícaro y Sí, se fija en personajes muy extravagantes y en cosas extrañas. sí, sí. Tiene una historia muy linda cuando él pasa unos años, varios años, viviendo en el lejano oriente, Ajá. como cónsul de Chile, en Singapur y Ceilán, me parece. en Ceilán, sí, señor, exactamente. Y en Singapur tiene una mascota, Tiene una mascota, sí. que es una, ¿cómo se llama ese Como una animal? zarigüeya, una cosa así. Sí, es una marmotita o una nutria o una zarigüeya. Ujú, Y es la luz de sus ojos y es su compañía en una época en que está muy solo. ujú, Y el tipo habla de su mascota con un amor y una ternura. Además, él tiene la mascota y tiene un sirviente jovencito, un ujú. boy, Sí, le sí. dice, Ajá. que le hace la comida, le limpia la ropa, todas esas cosas. Y en la función de este chico es también cuidar a la mascota. La mascota, sí. Y un día lo transfieren a Ceilán y al transferirlo a Ceilán, Neruda se lleva a su sirviente para que cuide a la mascota A la mascota. y un día la mascota se pierde Exacto. y desaparece de su vida y el chico dice, yo ya no tengo nada más que hacer acá y se va. Y se va y lo dejan solo. O sea. Sí, y entonces Neruda le dedica más tiempo, más palabras, más imágenes a su mascota que a muchos encuentros, incluso eróticos, de la época. Exacto. Sí, sí. Entonces, en Ceilán es que se conoce con su primera esposa Con su primera esposa. y media página. O sea, solo la menciona. ¿Mm? Y no menciona el final de ese matrimonio. No, Porque tienen un hijo que él no quiere reconocer, porque tiene una discapacidad. Nunca se quiso hacer cargo de su hijo y siempre se portó de una manera increíblemente despreciativa, ¿no? sí. Entonces, lo increíble, y ahí es cuando uno empieza a sospechar que lo que omite tiene una intencionalidad fuerte, Mm, ¿no? ¿Y por qué omite todo eso? O sea, es una confesión. sí, sí, uno no lo explica. Nos tendría que contar qué pasó ahí, por qué no lo quiso reconocer, Sí. ¿no? Bueno, él es muy consciente ya, sobre todo digamos que las últimas 150 páginas del libro, Ajá, es mucho más consciente de que es un personaje biografiado y nombra a su... exactamente. Sí, habla mucho
de su biógrafa. de su biógrafa. Entonces, es como si fuera confiado, esto no lo tengo que explicar yo, sino que lo explica ella, o ya efectivamente lo explicó. Exacto. Puede ser, es decir, yo dije, sí Ujú. es perfectamente consciente de lo muy biografiado que está y de lo, Claro, pero de lo extraño es que escriba unas memorias. Además que las escriba realmente al final de su vida, cuando ya está muy enfermo. sí, sí, es que las últimas dos páginas son 2 páginas y pico, son sobre Allende. Sí, sí. Y él se va a morir unos días después, Ajá. unos días después. Unos días después. Ujú. Sí. Entonces, o sea, eso es lo que, digo, hay esta hipótesis de que están escritas en distintos momentos Ah, y sí. que por eso unas son más fuertes y más. Y luego hay, es toda esta parte en donde él ya se reconoce como, no solo como una persona biografiada, sino como una celebridad mundial de la que todo mundo sabe cosas Ujú. y que él no tiene por qué salirlas a aclarar. De hecho, lo dice por ahí, ¿no? O Algo así. sea, que hay una Sí. gran cantidad de cosas que se dicen sobre él que no va a desmentir Es ni. como, sí, o sea, mi vida está siempre bajo la lupa o bajo el reflector o ante la cámara. Son los 50, 60, 70, era la vida mediática de entonces. Exacto. Eh, bueno, lo que me hace pensar que el personaje intermedio o el personaje anterior a esa época de celebridad es el intelectual perseguido. Exacto. Ese personaje no carece de interés porque tiene muchas Ujú. aventuras. Sí, claro. O sea, a mí sí me parece que su vida es muy interesante desde el punto de vista, Ah, la vida, o sea, es interesante, o ciertamente. sea, naces, o sea, hay que pensarlo, nace, Sí, no nos estamos quejando de Neruda, el personaje. sí, sí, El personaje merece ser biografiado, claro. por supuesto. Por eso es una vida muy interesante que para que lo sepa, digamos, de manera muy general nuestro auditorio, o sea, nace en la Araucaria, que es en el sur de Chile, pero luego va a ser, como decías tú, cónsul en Ceilán y en el sureste asiático. Ujú. Luego va a regresar, pero va a seguir con una carrera diplomática. Entonces la carrera diplomática lo va a llevar a España, lo va a llevar a Francia, luego lo va a llevar, A México. lo va a traer a México, luego acabará siendo embajador en París, justo en el periodo de Allende, y ya al mismo tiempo tiene una pues, muy cercana relación con la Unión Soviética y entonces miembro de un jurado que otorga un premio en la El paz. premio de la paz, sí, de Que Lenin. hoy sospecharíamos de todo eso, pero Dios este, mío ¿no? santísimo. Entrega un premio de la paz a los amigos de Neruda, digamos, en términos Sí. generales, Bueno, ¿no? sí, son como 3 escritores. Hay uno soviético, hay uno francés Entonces, y está Neruda, que se ponen de acuerdo a quién le van a dar. Pero el premio es un premio que lo da la Unión Soviética. que lo da la Unión Soviética. Y, sí, y ese nexo nunca está claro. Sí, no, no, no. O sea, soy un comunista, Ujú, soy un senador comunista, me hago, bueno, y entonces caigo en desgracia porque efectivamente el compromiso de Neruda en su lucha comunista lo lleva a pronunciarse contra el presidente que resultó ser un demagogo que terminó comprado por la clase alta, ujú. según Neruda. Exacto, Entonces exacto. le toca huir, y entonces es un perseguido y se esconde en las casas de la gente y pasa un tiempo en Valparaíso en una habitación donde se agazapa y mientras tanto la familia sigue su vida y él está ahí medio arrimado y luego se lo llevan en carro hasta el extremo sur. Ujú. Tiene que cruzar los Andes, Ese cruce es ese muy. ese relato es muy emocionante, Ajá. porque se va con unos arrieros. Primero llega a un campamento de leñadores, pues a un aserradero Ujú. de maderas de enormes árboles antiguos, donde tiene una conversación con el dueño, Ajá. un capitalista reaccionario, pero muy buena persona, con el que me tomé una botella de whisky y pudimos estar en franco desacuerdo, pero muy civilizados, Y que le ayuda a seguir su camino, y que ¿no? le ayuda a llegar a Argentina. Ujú, El caso es, efectivamente, esa época, ujú. este hombre tiene como el sustento en su reputación de poeta, Sí, claro. sus experiencias como diplomático, Ujú. que lo apuntalan, que lo apoyan. Esa es su carta de presentación, Claro. es quien es. Exacto. Pero luego tiene
y esa es toda la época de la Guerra Fría. Ujú, Él encuentra la manera de llegar a París con un pasaporte prestado por Miguel Ángel Asturias. Es decir, hay un montón de aventuras buenas exacto. que leer en ese, en Fantásticas, porque además luego va a pasar que el gobierno de Chile promueve activamente que lo expulsen sí, porque viaja con un pasaporte falso exacto. y entonces en París lo tratan de expulsar, pero Aragón y otros poetas lo cobijan y entonces Y hacen, además, alguien en el consulado le debió haber dado un pasaporte legal, porque el tipo efectivamente tiene un pasaporte chileno como senador de la República, exacto, y el policía francés dice, esto es legal, ujú, y el tipo se puede quedar, le dice, usted se puede quedar en París todo el tiempo que quiera. exacto, Pero ahí comienzan las aventuras con la Unión Soviética. claro. Inéditos e inconclusos. Un podcast para aprender de la vida en otras vidas. Toda la Guerra Fría lo lleva a Rusia varias veces Ujú, y luego a China varias veces. sí, Y esa parte es ujú. la que suena distinto. Es decir, de la aventura, Claro, porque ya es una institucionalidad muy, ¿no? O sea, contrasta mucho, por ejemplo, me parece divertido cómo narra cuando la policía lo trata de agarrar en Italia y todos son muy gentiles. O sí, sea, todos son muy amables con él, queridísimos, ¿no? sí. Pero claro, cuando ya es como el alto poeta comunista, entonces ya cambia todo, ¿no? Ya es Exacto. Y en la narración se convierte en otra cosa. en otra cosa. Porque él se ha encontrado igual, hasta, o sea, desde el principio del cuento, nos cuenta cada celebridad, poeta importante, poeta publicado. Sí, O sea, en un momento dado a mí me pareció como que lo que había que estudiar en Chile para ser diplomático era poesía. poesía, sí, claro. Y que uno llegaba con un libro de poemas y lo nombraban en una embajada. Exacto. Porque Eso pasa. así lo cuenta, por lo menos. Así lo cuenta. Sí, sí. Pero esas, digamos, esas relaciones poéticas de toda esa primera época de la vida son emocionantes y son apasionantes Sí, claro. e implican como un riesgo, como un aprendizaje, como un crecimiento. Claro. Pero en un momento dado llegamos al final de los 40, se acaba la Segunda Guerra Mundial, toda esta cosa, Exacto. y comienza la Guerra Fría y de pronto el tipo es un simpatizante soviético o simpatizante prosoviético y son 20 años Ujú, en que la sensibilidad cambia absolutamente. ujú. Sí, sí. Eso es, Sí, porque ya o sea, lo que aparece ahí es un personaje que es una celebridad y al mismo tiempo pues eso, un representante de una intelectualidad que tiene su ámbito de acción en la Unión Soviética y en China, y que entonces, pues como pasa en realidad en todas las escalas y de todos los lados políticos, se construyen pues estos premios y estas organizaciones en las que se van promoviendo a gente con la que se tiene simpatía, con la que se comparten cosas y que van construyendo como su canon, ¿no? O claro. quiénes son los grandes poetas Y, en- comunistas, o quiénes son los grandes poetas libertarios. sí, y todos esos grandes poetas, o sea, un porcentaje muy pequeño de esos poetas son conocidos hoy día. Sí, a mí me llamó la atención, por ejemplo, lo de los chinos, porque a él sí le toca y además lo cuenta, o sea, es consciente de lo que pasó, Sí. pero no dice nada. Es terrible porque va a entregar el premio, la narración es muy buena, Ujú. pero sabe perfectamente que esta gente en 2 años va a estar muerta o reeducada O que va a ser cancelada. o va a ser sí, o olvidada, destruida por la Ujú. revolución cultural de Mao. Exacto. O sea, yo los busqué después porque dije, ¿qué pasó con ellos? Porque no dice nada Exacto. de qué pasó con ellos. Sí, esas vidas truncadas. Así El es. tipo tiene el recuerdo maravilloso
de haberlos conocido Ujú. Y premiarlos. y haber estado con tal y con tal. La primera, la que es una mujer Ajá, sí. muy célebre, que le dan el premio de la paz, que tienen el episodio en que ella le ofrece cigarrillos de una cigarrera dorada con diamantes Ujú. y él queda como si él se lo hubiera robado, pero después la encuentra y no hay problema. Pero entonces él dice, bueno, quién sabe si esa cigarrera exista o si ella la tenga todavía, porque ese objeto no va a sobrevivir la revolución cultural. Exacto. Pero no dice nada. O sea, no condena la revolución cultural, no No, por dice supuesto que no, por nada, supuesto que no, ¿no? por Que eso es supuesto lo que que es no. muy desconcertante. Pero y tú, yo no sé, la parte chilena, es que este tipo además está afuera todo el tiempo. Entonces uno dice, Sí, o sea, realmente yo lo que me preguntaba era, ¿cuándo estaba en Chile? O sea, ¿cuándo estuvo en Chile? sí, ¿No? porque es que él abdica, digamos, a la candidatura presidencial en favor de Allende. De Allende. Ujú. Pero uno dice a qué Y horas. ya llevaba un tiempo viviendo en Chile, digamos, pero la mayor parte del tiempo, como básicamente fue diplomático, Ujú, pues la mayor parte del tiempo se la pasó en otros países, viajando. ¿no? Haciendo. Sí. Bueno, claro que de Gabo decían algo así que Gabo decía, yo no me lanzo en Colombia a la presidencia porque allá sí gano. Exacto. Mejor no. Aunque Gabo se pasaba el tiempo la mitad afuera, o mucho más de la mitad afuera. Sí, claro. O sea, Sí, claro. la vida de Gabo estaba en Ciudad de México, Ujú. en Barcelona, y de vez en cuando tocaba Colombia. Colombia, sí, claro. Pero Gabo era el orgullo, era el hijo favorito del país y que estuviera donde estuviera nos hacía felices. Sí, claro. Además, los colombianos en eso somos lo más, yo no sé cómo decirlo, pero a nosotros nos encanta que afuera nos conozcan y piensen bien de nosotros. Claro. Entonces amamos a García Márquez o a Lucho Díaz, Claro. el puntero del Bayern. Claro, ¿Sí? claro. Pues, nos dejan en alto afuera. Sí, sí. Todos los colombianos se quieren ir de Colombia, pero cuando llegan al exterior y hacen algo bueno, todo el mundo allá nos ponemos felices. Claro. De pronto a los chilenos les pasaba igual con Neruda, Yo creo que con, que eran felices de que lo quisieran en todas sí, pero partes. yo creo que con Neruda, la relación de los chilenos con Neruda, habría que preguntarle a los chilenos, por supuesto, pues yo creo que es difícil, porque debe de haber un grupo que le parezca que es la cosa A la más mitad seguro no le gusta, terrible del mundo, y debe de haber otro grupo que diga que que lo adora. esto es un emblema de la cultura chilena. Y pues evidentemente, pues es lo que pasa con el hombre y su obra, ¿no? Mm, sí. El hombre puede no ser necesariamente amado, pero la obra lo llena de un halo, o de una... Especial. Ujú. Sí, en ese sentido hay una cosa que a mí me gustó comprobar en diferentes momentos y es la enorme sensibilidad de Neruda primero por las cosas que son como natural, yo no diría la naturaleza, sino los objetos naturales. Ujú. O sea, los árboles, la lluvia, los elementos, el viento, Claro. esa narración que hace de las conchas marinas Ujú. eh, y su pasión de coleccionista. Exacto. Esa pasión de coleccionista me parece muy interesante porque un coleccionista es un apasionado de los objetos singulares. Y eso, es decir, a mí, o sea, yo tengo un soft spot en mi corazón para los coleccionistas. Ok. Mi mujer dice que yo no soy un coleccionista, que yo soy un hoarder, Ok. Sí, porque pues, eso es otra cosa. dice, pues es que tú no botas cosas. No, yo voto mucho, pero lo que pasa es que hay ciertas cosas que no. Pero yo no soy un coleccionista, yo sé que no. Yo soy un bibliómano en muchos sentidos, pero por ejemplo, fíjate que a ti sí te gusta coleccionar objetos. A mí me gusta coleccionar objetos, aunque no soy tan meticuloso como Neruda. ¿Ya terminaste el Lego que te regalaron de cumpleaños? No, todavía no, No. todavía no, todavía no. No, no ha habido tiempo. No da tiempo para tener un par de horas en la tarde. No, pero fíjate que este hombre, cuando le destruyen el apartamento en Madrid Ujú. al final de la Guerra Civil Española, Ujú. lamenta la muerte de sus máscaras africanas. Exacto, sí. Tenía una gran, Tiene una gran colección, sí. o sea, ya entonces, tenía una gran, o sea, imagina, o sea, este tipo o sea, ¿de dónde salía el dinero? Perdón, Por eso, a mí me queda claro que siempre tuvo dinero, o sea, que no pero es, ¿de dónde?
Es que uno con Vasconcelos sabe cómo trabajaba y de dónde salía la plata. Exacto, Uno con Gabo sabía que no tenía plata hasta que tuvo plata. exacto. Pero con este señor, Es un misterio. ¿cómo tienes una colección? O Ujú. sea, ¿cómo tienes una colección de máscaras africanas en Madrid en 1936, Sí, sí, ¿no? 37? O sea, ¿cómo así? Es un misterio. Fíjate que hay un funcionario consular en París Ujú. después Sí, que se dedica a derrochar dinero ajá, exactamente. y Neruda le llama la atención. Así es. Entonces, bueno, el tipo tiene una sensibilidad para eso. Él no se considera a sí mismo un derrochador de dinero, ni Sí, un sí, alguien que gasta alguien sin... que gaste, ni que tenga lujos. Ujú, El tipo dice varias veces, yo no le creo, siempre he sido una persona sencilla. ujú. Lo dice con esas Sí, palabras. sí, sí, sí. Pero ciertamente los bienes materiales no parecen importarle nada. Después uno dice, efectivamente era un coleccionista, tenía, o sea, tenía varias casas y las casas estaban llenas de cosas, Ujú. pero nunca nos dice, o sea, nos nombra su sueldo una vez cuando lo nombran cónsul en Ceilán Ajá, y se lo aumentan. exacto, sí. Pero ¿de dónde salió el dinero de todo ese montón de viajes y de todo ese montón de cosas? Nunca lo supimos. No, yo a veces me quedo con la impresión de que solo en nuestra época los viajes se hicieron carísimos e imposibles, ¿no? Y que antes de 1950 viajar, incluso antes de 1970 viajar era así como una cosa de cualquiera. Todo el mundo iba, sí, todo el mundo iba a París. No es cierto, se supone que hoy los viajes son muchísimo más baratos y Sí. sencillos de hacer, pero es increíble lo que estas personas que leemos viven. Inéditos e inconclusos. Yo quiero mandar un saludo a nuestra amiga Claudia, que es una amiga de Andrés Mejía, que en estos días nos hizo llegar un video diciendo que disfruta mucho este podcast. Entonces, Claudia, amiga de Andrés, estamos muy agradecidos por tus palabras, porque hayas buscado la manera de hacernos saber que aprecias esto. Lo seguimos haciendo, fíjate, nosotros nos divertimos mucho, lo seguimos haciendo con cariño. Puedo interpretar la mirada de nuestro querido Nacho cuando él también se une a nuestro saludo, porque él también vio el saludo que mandaste. Entonces, entonces, muchas gracias, Claudia, por escuchar Inéditos e Inconclusos. Ahora, sí me gustaría detenerme en lo que nuestro querido poeta poblano, Es nuestro poeta de Twitter que el otro día estaba, pues sí, él nos propuso el concepto de el machómetro. el machómetro, exacto. Nuestra preocupación, o sea, si nosotros hemos querido aprender algo, yo no sé si lo teníamos claro en el inicio del podcast era, pero se ha convertido en uno de nuestros objetivos es aprender algo sobre las configuraciones de la masculinidad en las obras de nuestros personajes, cuando son hombres, porque pues hemos tenido muchas mujeres también. Ujú. O sea, pero si hay algo en la perspectiva de género que nos interesa es que cómo resuelve los individuos el problema de tener una corporeidad o una identidad de género masculina, pues ha sido singular la pregunta para nosotros. Sí, entonces justo Samuel Pex, que es un poeta de la ciudad de Puebla y que es un atento escucha de este podcast, nos propuso, después de haber escuchado los programas previos de Vasconcelos y de García Márquez, de que deberíamos de establecer un Sí, machómetro para la intelectualidad Latinoamérica. sí, Y digamos, la competencia está fuerte, ¿no? Pero creo que es muy fuerte. Neruda sí está en la parte más alta. Sí, Neruda está en el top. Sí, sí, No solo a partir de lo que hemos dicho de cómo habla de sus esposas a lo largo de las memorias, también digamos, porque omite esta posición de desprecio a su primera mujer y a su hijo, y al mismo tiempo como solo menciona de pasada y básicamente a partir de la ruptura a su segunda mujer.
Ujú. ¿no? Que lo hace de manera casual, sino que además, digamos, por supuesto, tarda muy pocas páginas en llegar a sus primeras aventuras sexuales que van Sí, configurando. bueno, eso ya lo matricula en el club, ¿no? Sí, eso ya lo Porque mencioné. todos, o sea, de nuestros biografiados latinoamericanos, todos han llegado tan pronto les ha sido posible al tema de la iniciación sexual. Sí, Eh, es casi como si les hubiera caído la literatura, la poesía o la filosofía al mismo tiempo, ¿no? O sea, había que dar cuenta, sí, sí, como que las hormonas, ya. sí, y eso es, sí, bueno, a mí me parece que eso tiene un montón de vasos comunicantes, porque efectivamente es como si las aventuras galantes, porque Neruda las llama galantes, y Ajá. también Vasconcelos. Ujú. Las aventuras galantes, los triunfos literarios Sí. y el contacto con el poder, las tres cosas, Ujú. implicaran el reconocimiento, como si fueran la misma cosa, del genio, del valor como persona Exacto. Ujú. y de la virilidad. Sí, sí, lo has dicho muy bien. Y, o sea, yo no soy un psicoanalista, yo soy un lector. Ujú. Y yo he leído a estos tres tipos y a muchos literatos, escritores latinoamericanos, y digo, pero por Dios, la mutua compensación entre esos factores, o sea, es probable que estos tipos lo único que hicieran bien en su vida fue escribir. Ujú. Sí, Pero, pero es muy interesante cómo una característica, digamos, de los intelectuales del siglo XX latinoamericanos está caracterizada por esa triple relación entre escritura, sexualidad y poder, exacto, ¿no? sí, sí. Ese vínculo entre estas tres. Ahora, ¿por qué yo lo colocaría todavía más arriba de los otros que hemos, no solo es por lo que he dicho antes, sino que además relata una violación? O sea, no tiene ni siquiera conciencia de que lo que está relatando es una violación. Ocurre en Ceilán, él es joven, hay una persona, una mujer, que literalmente recoge la caca de la cabaña en donde se encuentra, Sí, porque sí, es chistoso porque todo comienza con la cuestión del excusado. exactamente. Entonces, O sea, digamos, porque, describe cómo el excusado de Ceilán se parecía al excusado de Chile en el campo exacto. y entonces se da cuenta de que el balde donde él deposita sus excrementos Ujú. todas las mañanas aparece limpio. Exactamente. Y él cree que es un milagro Sí. hasta que un día descubre que se trata de una inmigrante india Ujú. que seguramente, o sea, por todas las indicaciones que no fueron sino indicaciones, Ujú. debió haber sido de la casta más baja Claro. de los intocables de la India que tienen que emigrar a Ceilán para encontrar mejores condiciones de vida y de trabajo. Ujú. Se ponía allá, o sea, el tipo la primera vez que la ve es como la ve retirar el balde y ponérselo en su cabeza con su mierda y caminar a llevárselo y traerlo limpio después. Sigue tú. Y le parece una mujer exótica y muy guapa, y entonces decide que pues, le gustaría tener una avanzada galante con ella. Y entonces, Sí, el que le deja regalos primero y que, y que a veces no logra verla porque, o sea, se pone pendiente de que la persona que le sirve ujú. reciba sus intenciones de alguna manera. Exacto, Pero esta mujer no habla no habla. Ujú. Porque él le habla y ella no le responde, y no recibe los objetos. Ujú. ¿no? Sí. Y entonces finalmente, pues la forza. Claro, él no dice que la force, dice que... No, sí, que ella es una belleza, que es como una diosa, y entonces yo no resistí más y la tomé por las manos y la besé. ujú. Ella no reaccionó. La llevé a mi cuarto, o sea, es que es una cosa, Dios mío santísimo. Exacto, o sea, ¿en qué momento no te diste cuenta o cómo? O ¿No? sea, o es que ¿qué? Exacto. Y no, o sea, está claro la conciencia de este señor que es una relación no consentida. Ujú. Y sin embargo, este tipo no sé, o sea, y o sea, no ha comenzado O sea, el, no es consentida, es asimétrica, es, o sea, todo mal, tiene todo mal, todo mal. todo mal. Y el tipo lo está narrando en primera persona con plena conciencia Ujú. de todas esas inmoralidades, de todas esas injusticias que están ocurriendo en el acto que él está realizando Ujú. y lo hace. Y Y sí, dice que, y no hay.
remordimiento, no, no hay nada. O sea, De ninguna especie. Esto nunca se repitió. exacto, Es lo que dice. es lo que Santo dice. Dios. Y ya, Sí. Sí. ¿no? Bueno, sí. O Sí. sea, y lo que es impresionante es, digamos, como ante sus ojos, todo esto que hemos dicho como algo que debería haberle hecho saltar las alarmas, pues no, 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 no tenía por qué, ¿no? No. No, no, no. Él estaba en su pleno derecho de experimentar. Exacto, Era como si, no sé, ves pasar a alguien con una bandeja llena de canapés y dices, ay, yo quiero este, y lo coges y te lo exacto. comes. Y ya. Ajá, y ya, No, o sea, es que yo, o sea, yo soy quién. No sé, ¿qué carajos pensaba este señor exacto, que le daba algún tipo de legitimidad para hacer lo que hizo? exacto. Pero es pasmoso. Es pasmoso, sí. Entonces, o sea, uno queda, además, recuerdas que en esa misma secuencia de la vida en Ceilán, él tiene una historia en Singapur Ujú. con una mujer que se ha enamorado perdidamente de él, Ujú. con la que parecía tener Eso es buenísima, esa historia es buenísima. Sí. una relación, digamos que sexual bastante intensa, Ajá, pero esta mujer está absolutamente convencida, y seguramente este hombre le da motivos, de que este tipo le es infiel claro, permanentemente. Entonces se pone celosa y lo vigila, pero lo vigila con intenciones de asesinarlo donde lo pille siendo infiel. exacto. Y entonces él, cuando recibe la orden de irse a Ceilán desde Singapur, ni corto ni perezoso, o sea, se lleva lo que tiene puesto. Sí, para huir de esta. Deja los libros, deja todos sus objetos, se va con la ropa puesta y llega a Ceilán, a donde esta señora, después de los Lo meses, val- llega a llorarle enfrente de la casa. Y es una cosa muy extraña, Ujú, porque además ellos dos no se entienden muy bien. O sea, él seguramente le habla en inglés y ella le habla en algo que parece inglés ujú, y tienen como la idea de que, sí, de que deberían estar juntos. exacto, Y mientras ella no tenga celos, en un episodio de celos, parece que la vida es muy agradable. exacto, Y el tipo se plantea en un momento, yo debería haberme casado con ella, pude haberme casado con ella, pero de pronto si me hubiera casado con ella me hubiera matado. exacto, Hágame el favor. exacto, 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 exacto. Entonces es muy o sea, para mí resulta muy desconcertante. O sea, ¿por qué nos cuentan estas cosas? ¿Por qué es tan importante para ellos decirnos todo esto, ¿no? Y bueno, y suponte que eso es una parte, porque uno podría decir, pues la vida sexual, eso, o sea, me acuerdo en este momento de Derrida, le preguntan en un documental sobre él, si tuvieras un documental sobre Heidegger o sobre Hegel, ¿de qué te gustaría que hablaran? Ujú, Y Derrida lo dice casi sin pensar de una, de su vida sexual. sí. Y él dice, es que los filósofos no hablan de su vida sexual. No, nunca hablamos de Y es como si no existiera, pero la vida sexual es importante. Eso es cierto. Ujú, Y yo, o sea, no queremos personajes sin vida sexual o no queremos personajes que no hablen de su vida sexual. Queremos encontrar por qué. Y yo, o sea, yo creo que es una cosa generacional. Además, nosotros ya vamos completando. Tenemos uno nacido a finales del siglo XIX, tenemos uno, Neruda, nacido en la primera década del siglo XX, tenemos a Gabo que nació en el 28. Entonces ya tenemos que encontrar más vidas más hacia acá para ver cómo evoluciona la masculinidad exacto, y dónde está ubicado cada uno en el machómetro. claro, Porque en este momento, en el top macho latinoamericano, tenemos al poeta chileno Pablo Neruda. exacto. Y a ver si vemos cambios y evoluciones. Y fíjate que me hiciste pensar en ese libro apócrifo, fabuloso, que se llama La vida sexual de Immanuel Kant, que Sí. no sé si lo conoces, que es este, Sé que existe, pero nunca lo he tenido en mis manos. ahora al rato te lo voy a hacer llegar. Ok, muy bien, muy bien. Este, es una delicia, es una cosa delirante que acaba hablando de los kantianos en Paraguay y de cómo practican el celibato en Paraguay. Es una cosa delirante. Fabuloso, Es fabuloso, fabuloso. es una cosa fabulosa. No, Obviamente todo es una broma, digamos, no sí, tiene sustento, pero es justo que los filósofos no hablan de la vida sexual. claro. Entonces, un libro que habla de la vida sexual de un filósofo que no tiene vida sexual. Sí, sí,
Entonces, nosotros sí queremos encontrar discursos, o sea, que estamos hablando de la vida y la vida incluye esa dimensión, Esa dimensión, claro. pero nos preguntamos es, ¿por qué diablos elaborar esa dimensión humana de los varones latinoamericanos Ujú, pasa por actos de violencia y de poder sistemáticamente? exacto. Y ver si dentro de los escritores o dentro de las biografías que encontramos existen ejemplos de otras cosas, porque lo hemos encontrado en nuestros Claro. amigos victorianos, Ujú. lo hemos encontrado en Tolkien, lo encontramos en Herzog. Ajá, lo encontramos en Herzog, sí. Otros tipos de masculinidad, Ujú. o sea, vidas duras, vidas difíciles, vidas que no son ninguna... Y que comparten la capacidad creativa y que comparten el genio, en fin, lo que tú quieras, sí, la notoriedad, la celebridad, lo que quieras, pero pero que no comparten esa forma de ver la sexualidad, ¿no? exacto. Y de narrarla. De narrarla y de comprender su función, digamos, en la identidad. Inéditos e inconclusos. Claro, no hemos leído la biografía de Klaus Kinski, que seguramente Uh. este, ese sí se Sí, colocaría muy arriba, sí. muy arriba. Oh, claro. No, y recuerda que tenemos ese proyecto para el cual vamos a tener que pedir un sabático con Mishima, que, Exacto, que seguro es muy complicado, y tenemos también la correspondencia. de Durrell con... Estamos spoileando nuestra carpeta de sugerencias futuras, Ujú. de la cual vamos sacando un montón de cosas, pero sí, o sea, tenemos personajes y lo que esperamos es que tengamos tipos de masculinidades diversas. Y es un muy buen momento para pedirle a nuestra audiencia que nos escriba, que nos comente, que nos diga cosas, que nos regañe, que nos corrija, Che, porque agradecemos todos sus comentarios, todo aquello que nos hagan llegar, quieran. hablar de estas cosas a veces es jugarse el cuello, pero lo hacemos con gusto para que nuestra audiencia nos juzgue y nos califique. Nos, Exacto, sí, nos diga que la estamos, si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, si podríamos verlo de otra manera, si tendrían más información. Si este personaje de un varón latinoamericano creativo que tenga una masculinidad un poquito elaborada existe y lo conocen y por favor nos pueden hacer llegar alguna obra que podamos discutir sobre el punto, sería fantástico. exacto. Propónganos qué leer, propónganos dónde explorar. Sabemos que el mundo de las memorias, de las autobiografías, de las biografías es casi infinito Mm, y que vale la pena descubrir. Para nosotros sería un gusto descubrir eso, algunas de las que no hemos ido a hablar, que no conocemos, sí. que quisiéramos destapar por aquí, por allá. Sí, sabes que me acabo de acordar de lo que nos decía nuestra querida amiga Josefina MacGregor, Josefina, decía que en Latinoamérica la cosa de las memorias se había pegado después. después, ¿sí? Entonces es probable que sí que haya latinoamericanos memoriosos Ujú, posteriores a estas generaciones tan complicadas que hayan hecho una elaboración distinta de su vida y de su masculinidad y nos encantaría conocerlo. así es. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Ha sido un gusto. Hemos llegado naturalmente a la conclusión de este episodio difícil. Difícil, pero creo que valió la pena. Creo que al final, a pesar de la profunda antipatía que llegó a despertar en nosotros, no hablamos tan mal de él. No, y creo que y que hay manera de reconciliarse con el libro. Sí, con la poesía y con el personaje. Es decir, yo no me arrepiento en absoluto de haberlo leído. Y creo que tiene cosas que son maravillosas. Sí, sí. Tenemos todas estas dudas, pero tal vez esto es lo bueno. Además, o sea, pedirle a un filósofo que pase por un libro con semejantes historias y que no reaccione, pues difícil. Es difícil. Pero bueno, pues muchas gracias. Esperemos Sí. que el futuro cercano le depare a Colombia un final menos Pues, complicado de lo que se prevé. ojalá, yo lo único que quiero es que llevemos la fiesta en paz, que no importa quién gane, uno con los vecinos trate de entenderse y de quererse. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, hasta luego.
bueno, Juan, a todo esto, si la gente está enojada con nosotros o muy contenta con nosotros, ¿qué puede hacer? ¿Nos puede escribir a algún lado? Nos pueden escribir, claro, con sus comentarios, críticas, dudas, preguntas, peticiones a ineditingcon@gmail.com. Lo encuentran en la descripción del episodio. Y dime, ¿qué más pueden hacer? Porque ellos nos pueden ayudar mucho, ¿no, Juan? Nos pueden ayudar mucho con sus comentarios en la plataforma, sus reseñas, sus calificaciones y compartiendo con sus amigos, su familia y en sus redes sociales. Y por supuesto, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales y comentar ahí todo lo que quieran. Gracias. Inéditos e inconclusos. Un podcast para aprender de la vida en otras vidas. Conducción, Ernesto Priani Saizó y Juan Fernando Mejía Mosquera. Producción, Ignacio Bazán Estrada. Música original, Daniel Villegas Vélez. Diseño de logo e identidad visual, Ana María Noguera Díaz Granados. Síguenos en nuestras redes sociales como @inedeticon y comunícate con nosotros a nuestro correo electrónico inedetincon@gmail.com.